Sean bienvenidos a su programa Café con Sabor a Biblia. Es una oportunidad muy buena que tenemos para poder compartir los conocimientos de la Sagrada Escritura. Y vamos aprendiendo a través de todo el abecedario bíblico. Hoy lo corresponde a la letra S. Y hemos escogido la palabra Sabbat o Shabbat o sábado. Es lo que se celebra en la Sagrada Escritura como un mandato especial de Dios, el séptimo día. El Señor descansó. Para poder conocer este tema, te invito a servirte un muy buen café, como lo vamos a hacer en este momento, para poder saborear poco a poco y conocer lo que la Sagrada Escritura nos presenta como el día del Señor, el descanso para el pueblo judío. Vamos entonces a iniciar juntos pidiéndole a Dios que nos acompañe durante esta reflexión y que sepamos aprender más de estos conceptos bíblicos que los escuchamos y que pocas veces los profundizamos. Hoy tenemos la oportunidad de poderlos profundizar. Alguien se puede preguntar, ¿y a poco se puede hablar tanto del Shabbat? Vamos a ver su origen, vamos a ver su evolución, cómo se presenta en la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, por qué Dios le pidió a Moisés que hubiera un día especial, las celebraciones judías del Antiguo Testamento, la alianza de Dios con su pueblo, las celebraciones que tienen los judíos en el Shabbat, más aún lo que vivieron los profetas y cómo lo anunciaron. Y en el Nuevo Testamento te invito para que veamos a Jesús, cómo reacciona Jesús ante el Shabbat y ante los escrúpulos que tienen los judíos respecto a esta festividad. Y vamos a concluir con la visión que hay en el Nuevo Testamento respecto al libro de Hebreos y a la visión de San Pablo. Así que tenemos un tema para desarrollarlo, descubrirlo y juntos poder apasionarnos en este tema tan interesante que es el Shabbat. Vamos a empezar con el primer punto, que es Shabbat y su origen. ¿Ven la taza? Que es una taza de esas que hemos estado promocionando, que es una taza muy bonita porque representa la imagen de Cristo. En el momento que le ponemos el café, se presenta la imagen conforme la temática que presentamos. Saboreando un buen café, profundizamos el texto bíblico. Decíamos, número 1, Shabbat y su origen. La palabra Sabbat, que tiene su origen en el término hebreo, también se puede pronunciar como Shabbat. Es más escuchado últimamente en el tiempo moderno como Shabbat. Y es la referencia al séptimo día de la creación. Cuando Dios crea todo el universo junto con el ser humano, el séptimo día descansó. Vamos a ir viendo el origen de esta palabra, porque no necesariamente quiere decir descansar. El término Shabbat significa culmen, término, donde termina todo lo que Dios creó. Es como un término. Y entonces el día séptimo, Dios se recrea, ve su creación. Vamos a ver también que el Shabbat se observa desde el atardecer del viernes, con la tercera estrella que se pone en el firmamento, ahí empieza el Shabbat. El viernes con la tercera estrella en el firmamento. Y a partir de ahí empieza un rito que los judíos hasta el día de hoy conservan, de encender las lámparas, de tener preparada la alimentación, porque en todo el séptimo día no se va a hacer ninguna actividad física, ninguna actividad que conlleve movimiento. Y entonces se va a respetar hasta que termina en el día sábado, con la tercera estrella que se presenta en el firmamento. Si ustedes y yo analizamos el libro del Génesis, dice, y entonces Dios creó, y va poniendo ahí todos los niveles de la creación, y luego dice el término bíblico, y esa fue la tarde y la noche del primer día. Y uno dice, ¿por qué los judíos miden el tiempo con la tarde, con la noche? Para un judío hasta el día de hoy, el día empieza cuando se presenta la tercera estrella en el firmamento. Ahí empieza el día. Por eso el Shabbat empieza desde el viernes por la tarde. Porque para un judío, el sábado empieza cuando se presenta la tercera estrella en el firmamento. El origen de esto está en el texto bíblico que dice, y fue la tarde y la noche del primer día, o del segundo día, o del tercer día. Y así se va todo el relato de la creación. De ahí viene el origen del por qué tiene que ser el viernes por la tarde y por qué termina el viernes también, el sábado por la tarde. Según las prescripciones de la Torá,
es decir, el Deuteronomio, los 5 libros del Antiguo Testamento, debe ser celebrado mediante la abstinencia de cualquier trabajo. No se debe laborar, no se debe trabajar. El Shabbat también es el ethos judío, es la identidad ética de un pueblo, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y el último elemento es la celebración del Shabbat, está marcada también por Moisés en la manera de explicar la ley de los 10 mandamientos. Vamos entonces a darnos cuenta que este Shabbat, que tiene su origen en la Sagrada Escritura, va a tener una evolución. Te invito a ver el segundo punto de nuestra reflexión, saboreando un buen café. Shabbat y creación. Según el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 2, nos dice el texto bíblico, teniendo en cuenta que este texto se escribe en el siglo VII antes de Cristo, y dice: y en el 7º día Dios terminó el trabajo que Él había hecho y descansó en el 7º día de todo el trabajo que Él había hecho. Si ustedes se dan cuenta, la redacción está: el 7º día Dios terminó todo el trabajo que había hecho, y luego viene como de regreso: Dios terminó el trabajo que había hecho, como doblemente, como diciendo Dios ha creado y ahora se recrea en lo que Él hizo. La recreación. Por eso el sentido del Shabbat, en el sentido etimológico, deriva de un verbo hebreo que se pronuncia así, Shabbat, aunque con frecuencia se traduce como descanso o como descansar. Sin embargo, para muchos que traducen la Sagrada Escritura, la palabra exacta sería cesar, sería término, como decir, cesó de trabajar, terminó su trabajo, como conclusión, como poner término a lo que había iniciado. De tal manera que ya la recreación, que Dios contempla la recreación en el día 7º, es una creación continua. Es muy importante eso entenderlo, porque ya no hay una creación extraordinaria de parte de Dios. Ya todo fue creado, terminó su creación de manera perfecta. Es el término de su creación y lo está contemplando en el día sábado. Por eso el descanso, los judíos son muy especiales en esto, porque dicen, es el día en el cual el cuerpo tiene que recuperar fuerzas, la mente tiene que desintoxicarse, es el día en el cual tenemos que pedir perdón, en el día que tenemos que visualizarnos a la siguiente semana, qué nos pide Dios, qué debemos hacer. Es el día que tenemos que organizar nuestra vida para estar en paz con nosotros, con la familia. Es un día de familia para celebrarlo, donde no haga falta ninguno, donde todos convivan todo el día completo. Es el día del Señor. Qué interesante entender esto, porque el concepto como tal de cesación, termina Dios su creación, activa toda la acción de Dios a lo largo de toda la semana. De manera que el trabajo tiene que quedar detenido. Hay un día para que no se trabaje. De manera que debemos ser coherentes con una actividad que es solamente de Dios. Dios es el omnipotente, que en el 7º día, según la creación del Génesis, Dios mismo descansó. Es así como nosotros vamos a recordar este término del origen del Génesis. Pero también encontramos otro término en el libro del Deuteronomio. En el capítulo 5, versículo 12, la palabra acuérdate, es como empieza el texto, acuérdate, es sustituida por cuida. De aquí se aprenden los dos principales elementos de la observancia del Shabbat. Recordar que Dios te creó y cuidar, honrando a Dios, todo lo que Dios hizo para ti. De manera que es, acuérdate y cuida. En el Shabbat tendría que ser como un día ecológico. Cuida todo lo que Dios te dio, tu vida, tu familia, tu trabajo, tu bien social, el mundo en el que vives. Cuídalo, porque Dios lo ha creado para ti. Y entonces es cuidar este medio, haciendo que sea un día para aprovecharlo en que todo se recapitule, que el mundo también tenga un día de descanso.
donde no haya trabajo, donde no haya ninguna actividad forzada, donde el ser humano se regenere, se realice, se renueve. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, va a decir el libro del Deuteronomio, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso, el Señor tu Dios te manda observar el día de sábado. Aquí es la primera aparición del término Shabbat como un día de descanso, como un día de entrega a Dios, como un día de consagración a Dios. Vamos a encontrar también el tercer elemento que vamos a ver, Shabbat y pueblo de Dios. Cuando nosotros decimos que el etos del pueblo de Israel está en los mandamientos y en el Shabbat, lo decimos por esta razón. La primera aparición de la palabra sábado, que sabemos que es en el libro del Génesis, cuando dice el séptimo día Dios contempló la creación. En el libro del Éxodo va a aparecer en el capítulo 16 en relación a una obra majestuosa que Dios hace con su pueblo. Antes de la llegada del pueblo de Israel al monte Sinaí, había una vivencia y el pueblo había comido todo lo que habían traído de Egipto. Se nota aquí que Dios puso énfasis en la importancia del séptimo día de la semana como un día de descanso, al propiciar una doble ración en el día sexto, y da a Dios en el día sexto una doble ración del maná. El maná era una presencia de una planta que se podía alimentar y el pueblo de Israel la podía tomar. Pero para que el sábado no se hiciera una actividad de trabajo, Dios le pide a Moisés que el pueblo pueda recoger desde el viernes lo que se va a comer el sábado, el día de descanso. Este milagro de la semana comenzó el segundo mes después de la partida de Israel de Egipto. De manera que duró 40 años este milagro. Todos los viernes el pueblo de Israel recogía doble ración y no la podían conservar para el primer día de la semana, que era el domingo, porque ya no servía para entonces. 40 años, hasta el mes primero, va a decir el libro de Josué. Es decir, más de 2000 sábados semanales sucesivos. Por 2000 sábados, el Señor les dio a comer maná. Es decir, nunca abandonó a su pueblo. Y esto nos hace referencia a Jesús, cuando dice, hagan esto en memoria mía. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso lo hace precisamente en una celebración de Pascua, donde el pueblo recordaba que Dios nunca lo había abandonado. En ese mismo libro del Éxodo, capítulo 20, versículos del 8 al 11, va a decir el texto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el sábado es el día de reposo del Señor, tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Eterno hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen, y reposó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Qué bonito texto, libro del Éxodo, capítulo 20. Cuando tengas un momento que quieras meditar y profundizar en la grandeza de Dios. Y es tan importante retomar esto porque vivimos un mundo muy acelerado. Nos hemos vuelto desenfrenados en el trabajo, en la actividad social, y a veces no tenemos un momento para descansar. Démonos un día para descansar, para que nuestro cuerpo recupere fuerzas, nuestro espíritu repose ideas, la meditación nos ayude a poder visualizarnos hacia el futuro. Muchas de las decisiones mal tomadas en la vida es porque las tomamos a la prisa, a la carrera, en el estrés, en un ambiente de crisis y una
decisión tomada en tiempo de crisis nos va a llevar a una crisis peor. Eso ya lo vivió Israel. Por eso nos lo enseña ahora el texto bíblico. Es el día que consagró el Señor. El Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. En el monte Sinaí, Moisés dijo que Dios había prescrito la observancia del reposo del séptimo día, con las palabras del cuarto mandamiento. La palabra acuérdate, con que comienza el mandamiento relativo al sábado. No quiere decir que la observancia de este cuarto mandamiento es más importante que la de los otros 9 mandamientos. No, todos son iguales. Pero el pueblo de Dios tenía que acordarse del sábado, porque en 6 días Dios hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó el sábado. Ese sentido de la recreación nos lo enseña Dios. Dios nos da el ejemplo. Dios no tiene necesidad de reposar. Por eso el sentido de reposo no es algo propio de Dios. Pero nos enseña a recrearnos. ¿Qué hicimos durante la semana? Yo te invito para que tomes un día como examen de conciencia. A ver qué hice toda la semana. Lunes, martes, miércoles, en mi vida personal, en mis decisiones. ¿Qué tomé de decisión para el futuro, en mi voluntad? ¿Qué hice trascendental? O un examen de conciencia que nos ayude a recuperar lo que no hicimos, la omisión. ¿Qué no hice? ¿Qué me faltó hacer? ¿Qué es lo que Dios me había pedido y yo lo omití? Para eso es la recreación. Y ese es el sentido del Shabbat. El pueblo de Dios tenía que acordarse que si Dios descansó, era para contemplar la perfección de su creación. Si nosotros vamos a descansar, no es para hacer nada. El descanso es un día de consagración, que Dios vuelva a crearme, que me cree, que me haga. Quizá con esto él estaba diciendo al hombre que ese día es un momento muy especial, porque es un momento recordativo del Creador y de la creación. Ponerme delante del Creador para que el Creador me recree. ¿Cómo necesitamos recrearnos? La mercadotecnia moderna lo usa mucho el término cuando habla de rehacerse, rehacer la imagen, rehacer el proyecto, recrearnos. Es un día especial del encuentro con Dios. Vamos al cuarto punto que vamos a reflexionar. Te invito a contemplar el Shabbat y las festividades. Tiene que ser, si es un día de descanso, un día de festejo con Dios. El libro de Levítico, en el capítulo 23, versículo 3, dice, aparte de los sábados semanales, dice, trabajarán ustedes durante 6 días, pero el séptimo día es de reposo. Es un día de fiesta solemne en mi honor, en el que no harán ningún trabajo. Donde quiera que ustedes vivan, será sábado consagrado al Señor. La Biblia, para poder entender este sentido festivo de la vida, que lo enseña Dios en el libro de Levítico, presenta 7 ceremonias relacionadas con el Shabbat. O lo podemos decir en términos más llanos, 7 Shabbats, que son ceremonias que se dan durante el año litúrgico. Y lo vamos a ir observando porque esto lo presenta el libro de Levítico en el capítulo 26, versículo 2. Observen mis sábados y muestren reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. Es lo que dice el libro de Levítico, capítulo 26. De aquí el pueblo de Israel extrajo 7 festividades. Vamos a mencionarlas. La primera y la segunda, los días primero y los días últimos de la fiesta de los panes sin levadura van a ser como si fueran un Shabbat. Eso está en el versículo 7 y el versículo 8 de este libro de Levítico. Otro día como Shabbat, sería la tercera fiesta, es Pentecostés. Por eso vamos a entender nosotros que los discípulos reunidos en el templo están celebrando Pentecostés. Es como un gran Shabbat.
Cuarta fiesta, el primer día del séptimo mes. Hay una fiesta especial. Y vamos a ver la quinta festividad, que es el día de la expiación. Cuando el pueblo de Israel tiene un día especial de purificación, de expiación del pecado. Y el día de la festividad sexta y séptima son los días primero y último de las fiestas de las cabañas. Es una fiesta que Israel recuerda cuando entró a la tierra prometida. Que hasta el día de hoy, nuestros hermanos judíos, en donde vivan, hacen una cabaña de palmas y ponen las imágenes de los patriarcas que hacen recordar cómo la promesa de Dios hecha a Abraham y luego a Moisés y a todos los patriarcas se cumplió cuando entraron a la tierra prometida. Y hasta el día de hoy celebran esa fiesta como si fuera un gran Shabbat. El pueblo judío tiene una cultura del Shabbat. Nosotros los cristianos podemos entenderla con el sentido del domingo, porque el domingo es el día de la creación. Dios nos crea a través de la resurrección de su Hijo Jesucristo. Somos unos hijos de Dios nacidos por el poder de la resurrección de Cristo. Y entonces la resurrección de Cristo es el culmen de esa nueva creación para la humanidad. Por eso lo celebramos el domingo, porque es el día de la resurrección de Cristo. Sin embargo, creo que nos falta profundizar más en el sentido espiritual religioso del domingo. No por algo los santos padres como el Papa Juan Pablo II, Papa Benedicto XVI, incluso el Papa Francisco, nos hacen documentos que nos dan una gran teología para recuperar la celebración del domingo, para que el domingo sea el día del Señor. Así se llaman los documentos que ellos nos presentan, para que tengamos un sentido festivo religioso del domingo. Qué pena que hemos hecho del domingo nosotros un día de trabajo, un día de ocio, es decir, donde no se hace algo relacionado con Dios. Minorías cristianas, minorías de los católicos, celebran el domingo de una manera como debe ser, un sentido espiritual, un sentido de familia, un sentido de comunidad, un sentido de fiesta en la fe. Por desgracia, el domingo se convierte en el día de la despensa, en el día del supermercado, en el día del deporte, en el día que a veces no tiene como centro necesariamente a Dios. Además de los sábados, decíamos aquí, existen estas 7 festividades en el pueblo judío, pero cada 7 años el pueblo judío tiene lo que conocemos como el año sabático, durante el cual no se trabaja la tierra, durante el cual se trabajó mucho, fíjate, 6 años se trabajó, para que el año séptimo descanses. Interesante eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este año te vas a recrear. Cada 6 años tendrás la oportunidad de un año sabático. Y también el pueblo judío, teniendo ese concepto del día séptimo, celebran el jubileo. Si nosotros multiplicamos 7 por 7, nos va a dar 49. El pueblo de Israel consideraba que el día séptimo, día perfecto, fecha perfecta, número perfecto, porque Dios creó todo en 7 días. Ellos decían, si Dios es perfecto en su creación en 7 días, y si multiplicamos el 7 por 7 nos va a dar a 49. Por eso el pueblo judío el año 49 al año 50 celebra el jubileo. ¿Por qué? Porque la tierra trabajó 6 años y descansó una, que fue el año sabático. De manera que toda la comunidad tiene que producir la tierra. Por eso en el texto bíblico, cuando escuchamos que le dice Dios a los primeros padres, crezcan y multiplíquense y trabajen la tierra. Es un sentido para poder decir que la obra de Dios llegue a su plenitud. Entonces, cuando alguien no lograba la producción en el año séptimo, se le quitaba la tierra y se le daba al que sí había producido. Y así seguían otros 7 años. Y así seguía la dinámica, hasta que en el 7 por 7, que es el año 49, se perdonaban todas las deudas y se regresaba la tierra a los propietarios originales. Fíjate qué interesante. Y todo ese año se le llama año jubilar. Nosotros en la Iglesia Católica también lo tenemos. Lo tenemos en el famoso año santo de la redención. La Iglesia cada 50 años nos ofrece un año santo de la redención. Por momentos especiales tenemos este jubileo, el jubileo. Por eso si tienes 49 años, celébrate del 49 al 50,
porque estás en un año jubilar. ¿Qué tenemos también? Tenemos que encontrar el quinto elemento, el Shabbat y las actividades prohibidas de Israel. Observa el día sábado y conságreselo al Señor tu Dios, tal como Él te lo ha ordenado. Va a decir el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 12. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero observa el séptimo día como día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclava. De ese modo podrán descansar tu esclavo y tu esclava, lo mismo que descansas tú. El sentido del Shabbat en este texto nos lleva a pensar que todos los seres tenemos la misma dignidad. Por eso la tierra no se trabaja, como el ser humano tampoco trabaja la tierra. No se caza los animales y los animales descansan del acoso del ser humano que los caza. Y esa tradición judía que llegó a ser tan fuerte en Israel y lo sigue siendo hasta el día de hoy, tuvo un acercamiento al Talmud. El Talmud viene siendo un escrito judío, donde en el capítulo 7 de la Misná, número 2, trae una lista de 39 categorías de actividades prohibidas en el Shabbat. Yo explico esto porque si tú te pones a leer la Biblia vas a decir en dónde están las prohibiciones de la cual los fariseos le dicen a Jesús, no está permitido que en sábado los discípulos coman espigas por el camino, no está permitido un milagro en sábado, no está permitido. Si tú y yo vamos a la Biblia, no vamos a encontrar tantas prohibiciones. Pero el pueblo judío tiene el Talmud y en ese texto ellos presentan las categorías de las prohibiciones. Vamos a conocerlas. ¿Qué estaba prohibido hacer en el día Shabbat? Fíjate, estaba prohibido plantar, arar la tierra, cosechar, atar poleas encadenadas, trillar, no se podía trillar. No se podía seleccionar la semilla, ni aventar la semilla, ni molerle el grano, ni tamizar, ni amasar. Nada de eso se podía. Como tampoco se podía hornear, ni siquiera trasquilar la lana de los animales, menos lavar la lana, ni batirla, ni pintar la lana para el tejido, ni hilar siquiera. Tampoco se permitía tejer, hacer 2 lazos, que se puede hacer tan sencillo, no se podía hacer. Separar 2 hilos de un tejido tampoco se podía hacer. Estaba prohibido amarrar un animal o desamarrar un animal. Coser, igual romper algo, atrapar un animal, salir corriendo detrás de él. Matar un animal no se puede, ni para comer siquiera, se tiene que hacer todo el viernes. Despellejar un animal, curtir la piel, raspar la piel o marcar la piel del animal, estaba prohibido. Como estaba prohibido también moldear pieles, escribir 2 letras o más, eso no se podía hacer, borrar 2 letras o más, construir lo que tú quieras, una banca o una casa, demoler algo prohibido totalmente, encender o apagar el fuego. Si tú tienes la oportunidad de vivir una cultura judía que respete el Shabbat, te vas a dar cuenta que ellos no encienden luz. Todo queda encendido desde el viernes antes de que empiece el Shabbat. No pueden encender el fuego, toda la comida tiene que estar preparada desde el viernes anterior. No puedes encender un teléfono celular porque implica una chispa. Y fíjate qué interesante este punto. Ninguna chispa tiene que estar encendida, solamente la hoguera de Dios. Por eso ellos encienden las velas desde el viernes en la tarde. Para poder entender que el fuego de Dios también representa el Shabbat. Es decir, la presencia de Dios, la hoguera de Dios, que es la única que es creativa, la única que crea, es la fuerza de Dios. Si tú estás en un hotel judío, los elevadores no se van a encender, van a estar automáticos para ir piso por piso. Y así como esto, muchas otras. Esta próxima semana que se va a hacer un juicio en el Capitolio, no se va a poder hacer el día sábado porque el abogado
del que va a ser juzgado es judío y se respeta el día de Shabbat. Hasta ese grado podemos ver cómo impone el respeto del cumplimiento del día sábado para el pueblo judío. Qué interesante ver y conocer a profundidad el sentido del sábado. Vamos de manera gradual para poder llegar a los evangelios, que es donde queremos saber por qué Jesús responde de tal manera. Sexto elemento, el Shabbat y otros acontecimientos en la vida de Israel. La preeminencia del sábado sobre los demás días ya nos quedó muy claro que para un judío es algo fundamental. Está en el ritual, es del antiguo tabernáculo, del Sancta Sanctorum, del templo de Jerusalén. Mediante la ofrenda que se hacía la ofrenda de un cordero adicional. Así lo presenta el libro de los Números en el capítulo 28. Y el libro de Levítico, capítulo 24, nos va a hablar de la renovación ese día de los panes de la proposición. Si queremos imaginarnos el gran templo de Israel que está construido sobre el monte Moría, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Ahí en ese lugar se construye el templo. Sobre ese monte, que es el monte del sacrificio, se presentan los corderos, porque recordemos que Isaac no fue sacrificado. El ángel del Señor le dijo, no lo sacrifiques, vas a sacrificar este animal que está enredado. Quita a Isaac y entonces Abraham sacrifica el cordero. Desde entonces el pueblo de Israel sacrifica el cordero en el primer templo de Jerusalén, que fue el templo de Salomón. Y luego en el destierro a Babilonia perdieron el templo y lo reconstruyen cuando regresan. Por eso en el tiempo de Jesús había 1500 sacerdotes que servían para el sacrificio del cordero. Todos llevaban el cordero a sacrificar en el monte Moriah. Vamos a entender el sentido de por qué María y José presentan a Jesús, al Padre. Así como Abraham presentó al hijo de la promesa, pero que no era Isaac, ahora María y José presentan a Jesús, que es el hijo de la promesa. Él es el Cordero de Dios, por eso lo va a identificar Juan el Bautista a Jesús como el Cordero de Dios, porque Él es el único que puede ofrecerse en sacrificio. Vamos a entender el sentido. Jesús muere ¿cuándo? El viernes en la tarde. Es decir, el sacrificio del Cordero de Dios para poder honrar al Padre Dios en el Shabbat. Y la resurrección es terminado el Shabbat. Interesante entender esto. Y entonces, de acuerdo con la ley levítica que existe en Israel, la sanción que merecía la violación del sábado era la muerte. Así lo va a decir el libro del Éxodo, capítulo 31, versículo 14. Quien no cumpla el sábado, su pena es la muerte. Y a lo menos se registra un caso de ajusticiamiento de alguien que violó el sábado voluntariamente. Eso está en el libro de los Números, en el capítulo 15, versículo 32. Tan grande era el respeto al sábado que si alguien lo violaba, la pena era la muerte. Por eso a Jesús le juzgan y le dicen, ¿por qué si hay tantos días a la semana tienes tú que hacer los milagros en sábado? Interesante la respuesta que va a dar Jesús. Vamos a analizarla ahorita que vayamos a los evangelios. Pero pasemos al número 7. Te invito a reflexionar en el número 7. Shabbat y los profetas. Ustedes y yo vamos a recordar que el templo de Jerusalén quedó destruido y el pueblo de Israel se fue como esclavo al destierro, a Babilonia. Jeremías, el profeta que nos hace recordar la alianza que el pueblo tiene con Dios, en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 19, va a decir lo siguiente: cuando los israelitas fueron cautivos de los babilonios, creyeron que eran un castigo divino por algún pecado grave y supusieron que había sido la violación del Shabbat. Incluso el mismo profeta Ezequiel, en el capítulo 20 de su libro, versículo 12, va a lamentar lo que le ha pasado al pueblo de Israel por el incumplimiento del Shabbat. Y dice el texto así: yo soy el Señor, su Dios. Sigan mis decretos, obedezcan mis leyes y observen mis sábados como días consagrados a mí.
como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Señor, su Dios. Isaías, el profeta, al escrutar el futuro, Isaías previó la conversión de los gentiles y prometió una bendición para quienes guardaran el sábado. El texto está tomado de Isaías 58, del 13 al 14, y dice así: si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Fíjense qué interesante este oráculo de Dios para poder decir lo importante que es para Dios que el pueblo cumpla con el sábado. No trabajo, no negocios, no ofensas, no palabras inútiles. Como diciendo, es un día de consagración. Otro profeta, Nehemías, en su libro, capítulo 10, versículo 31, después del cautiverio que tuvieron los judíos, estos creyeron de nuevo en el descuido con respecto a la observancia del sábado. Nehemías impulsó una reforma con el fin de fomentar dicha observancia. Fíjense qué interesante descubrir esto. En una ocasión, en una conferencia del obispo Juan Manuel Mancilla Sánchez, a los obispos y los vicarios episcopales de México, él decía que el gran tránsito del templo de Jerusalén a la sinagoga se vio gracias a la celebración del Shabbat. La sinagoga judía viene después del destierro de Babilonia. El pueblo de Israel celebraba en el templo del Señor, en el templo de Jerusalén, el día Shabbat. Pero en los pueblos donde no había templo, ¿dónde poder celebrarlo? Entonces se empezó a promover en todos los pueblos de Israel la sinagoga. Y la sinagoga es el lugar que es un lugar de comunión, de reflexión, de convivencia, donde se va a celebrar el Shabbat. Fíjate qué bonito, hasta el día de hoy los judíos se reúnen en la sinagoga el día sábado a celebrar el Shabbat. Los hombres, las mujeres, los niños, la convivencia, la enseñanza del Talmud, de la Biblia, de la Torá, todo lo hacen en el día Shabbat. Las bodas son en el día Shabbat. Por eso se cree que la boda de Caná de Galilea debió haber sido en una sinagoga. ¿Por qué? Porque ahí estaban las tinajas de la purificación. No puedes entrar a celebrar el Shabbat si antes no te has purificado. Y así podemos entender muchas cosas del Nuevo Testamento comprendiendo la cultura judía del Shabbat. Nos da mucho gusto que nos compartan sus inquietudes, sus propuestas, sus interrogantes. Esta sección es precisamente para eso. Vamos conociendo cada vez más la Sagrada Escritura, pero desde nuestras interrogantes. Nos ha propuesto el día de hoy cómo orar con los salmos. Miren, es muy importante de reconocer que la Biblia tiene 150 salmos. Y a los que son muy amantes del Santo Rosario, tenemos que recordarles que antiguamente en los monasterios se recitaban los 150 salmos. De manera que a lo largo del día se podían proclamar los salmos. Cuando pasó el tiempo y la gente no podía proclamar los 150 salmos, entonces se suplieron por los 150 Aves Marías. Por eso nuestro rosario tiene 150 Aves Marías. Esto para poder entender la importancia de los salmos para nosotros en nuestra fe. Desde el pueblo judío, como todos los pueblos y comunidades e iglesias cristianas, recitamos los salmos. De hecho, la oración oficial de la iglesia se conoce como el salterio. Es la proclamación de los salmos. Desde la madrugada, momento de antes de que salga el sol, poder hacer el oficio divino con las lecturas bíblicas y con los salmos. Y luego en la mañana, al salir el sol, laudes, que son la proclamación también de los salmos.
Y luego tenemos las horas intermedias, la tercia, la sexta, la nona, que van a ser oraciones con salmos. Y luego la oración de la tarde, cuando cae el sol, las vísperas, que es una oración también con salmos. Y antes de dormir, completas, para poder dar gracias a Dios por el día, con el cántico de los salmos. De manera que la iglesia nos ofrece la liturgia de las horas, así la conocemos, a la oración oficial de la iglesia. Y en su mayor parte está la proclamación de los salmos. Si tenemos la oportunidad de hacerlo, vamos a tener todo un día lleno de bendición. Porque fíjate, desde la madrugada, en la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, al caer el sol y en la noche. Son 7 momentos en los cuales nosotros podemos alabar a Dios con salmos, con una pequeña lectura bíblica, con un pasaje en el oficio divino de los santos padres de la iglesia, de manera que vamos haciendo que nuestro día tenga un sentido de bendición con la alabanza de los salmos. ¿Que dónde encuentro eso? Es muy fácil. Ahora los medios electrónicos se ponen a nuestro acceso. Busca programas o aplicaciones para descargarlas en el teléfono o en tu iPad que se llame Oficio Divino o Liturgia de las Horas. Fíjate que son tan cómodas que a veces hasta tú mismo la puedes poner y vas proclamando con aquellos que ya lo están haciendo porque lo han dejado grabado para que nosotros podamos en nuestro trabajo, en nuestra actividad diaria, estar orando a Dios con los salmos. Pero si quieres un momento especial, yo te diría, conoce los salmos. Esos 150 salmos que en un tiempo fueron atribuidos al rey David y a Salomón, hoy conocemos que hay salmos reales, es decir, que hablan de un Dios que es rey, salmos de proclamación, salmos de bendición, salmos de lamento, hay salmos de alabanza, hay salmos de confianza. Vas a tener siempre un salmo para la situación de vida que estés viviendo en este momento. Conoce los salmos. Qué hermoso poder decir: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y poderlo proclamar todo. ¿Cómo se hace la oración? Yo te invito, agarra la liturgia de las horas o agarra la Biblia o tu aplicación, ya sea en teléfono o un iPad, una computadora, y concéntrate, invoca la presencia de Dios y di: Señor, yo quiero orar con el salmo. Y entonces el salmo lo puedes cantar. Si tú sabes el salmo cantado, lo puedes cantar. Tú lo puedes meditar, medita el salmo, lo lees, te dejas un momento de silencio, lo profundizas, sacas tu meditación. Tú puedes también leerlo en voz alta, como una alabanza, y lo puedes decir en voz alta. Los judíos, cuando van al muro de los lamentos, ustedes ven que se mueven ellos, porque los salmos dicen que hay que bendecir a Dios con todo el cuerpo. Y el movimiento es que el cuerpo también bendiga a Dios. Hay gente que le gusta danzar, como el rey David danzaba, y danzar cantando salmos. Qué hermoso es poder tener una oración de silencio y estar escuchando el salmo. Salmo octavo es un salmo precioso que va a hablar de la creación, de todas las bellezas que Dios nos da. Tienes la oportunidad de ir al río, de ir al mar, de ir a la montaña, llévate el Salmo 8 y poder hablarle a Dios como Dios te habla con su naturaleza. O el Salmo número 100, que habla de la integridad del ser humano. O el Salmo 50, que habla del perdón de Dios. Miserere, es el salmo que se le atribuye al rey David, que pide perdón, misericordia, Señor, he pecado, lava mi delito, limpia mi culpa. Los salmos van a darnos las distintas expresiones de la vida. ¿A dónde podré buscarte, Señor, que no te encuentre? Si voy al cielo, ahí estás tú. Si voy a las profundidades del mar, ahí te encuentro. Salmo 138. Y así nos podemos ir con todos los salmos. Si hay una inquietud por conocer los salmos, yo te digo, no te quedes con la inquietud. Ora con los salmos. Medita, ora en voz alta, lee el salmo y ponlo por escrito qué es lo que te inspiró el salmo. Hazlo con todo tu cuerpo como lo hacen los judíos. Danza con el salmo, canta con el salmo, contempla la naturaleza con los salmos y vive en silencio como lo hacen los monjes en el desierto, también con los salmos. De manera que podemos orar
de la mejor manera que queramos, los salmos nos van a acompañar siempre. La iglesia los tiene como su oración oficial. Sigamos el ejemplo de nuestra Madre la Iglesia.